Muy buenas noches y bienvenidos a su programa En Contraste. Esta semana, Consuelo Porras, fiscal general y jefa del Ministerio Público, rinde tercer informe de gestión para el periodo 2020-2021. El informe resaltó la cobertura del Ministerio Público a nivel nacional por medio de la apertura de agencias que permitió alcanzar los 340 municipios del país. También se informó sobre la cultura de denuncia, los sistemas de atención integral para niños y mujeres víctimas de violencia. De acuerdo con el informe, una de las prioridades de la fiscal es el combate contra la corrupción. Damos inicio a su programa En Contraste como todos los jueves, dándole la bienvenida a nuestros invitados para hablar y poner el tema sobre la mesa y usted ahí en casa saque sus propias conclusiones y sobre todo se cree su propia opinión sobre los diferentes temas que se ven y se viven en Guatemala. Para eso damos la bienvenida al licenciado Estuardo López, el secretario contra la corrupción del Ministerio Público. Muy buenas noches, licenciado, bienvenido. Muy buenas noches, Joseph Pérez, un gusto saludarle y gracias por esta invitación muy importante para poder dar a conocer algunos de los datos del Ministerio Público ha logrado. También nos acompaña el licenciado David Casasola, él es analista del CIEN. Muy buenas noches, licenciado, bienvenido. Hola Joseph, buenas noches, un cordial saludo a la audiencia. Bien, y precisamente uno de los logros que bien mencionaba el licenciado Estuardo y que mencionaba también la fiscal esta semana en la presentación de su tercer informe es la creación de la Secretaría contra la Corrupción o el combate contra la corrupción. En este caso, la Secretaría se anuncia como un gran logro y tenemos precisamente al secretario que nos pueda dar un poco más de información sobre cómo para la fiscal general el combate contra la corrupción es una prioridad en este momento, en esta instancia, licenciado Estuardo. Gracias, Joseph. Sí, efectivamente, para el Ministerio Público, la fiscal general, el combate a la corrupción creo que es un aspecto muy importante. Y no solo para el Ministerio Público, a nivel Guatemala y a nivel regional y mundial, el flagelo de la corrupción es un aspecto que debemos de ir abordando. Y en el caso específico, desde el Ministerio Público lo debemos y lo hemos ido abordando porque para nadie es un secreto que el flagelo de la corrupción es el mal que la población está requiriendo que debemos de combatir. Y efectivamente, como usted dice, uno de los logros y avances que se han presentado en este tercer informe del Ministerio Público es la creación de la Secretaría contra la Corrupción. Que, si usted me permite, Joseph Pérez, y para toda la audiencia de Azteca, la fiscal general tuvo a bien presidir, fue delegada electa para presidir la conferencia de los países que conforman el instrumento internacional de la UNCAC, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en Viena. Y en esa oportunidad, una de las buenas prácticas a las que se comprometió la fiscal general como presidenta de la UNCAC es la creación de buenas prácticas y herramientas que pueden ir en la lucha a este combate contra la corrupción. Y una de esas buenas prácticas que se implementó fue la creación de la Secretaría contra la Corrupción del Ministerio Público como una instancia administrativa que podrá ir articulando acciones con diversas fiscalías del Ministerio Público para llevar una política institucional de lucha contra la corrupción ordenada, legal, técnica y con un enfoque de persecución penal estratégica. Además, esta secretaría va a presidir o tiene a su cargo otras 6 fiscalías. ¿Es así, secretario? Sí, la Secretaría contra la Corrupción básicamente tiene varias funciones. Una, me amplío para conocimiento de la audiencia, la Secretaría tiene un enfoque internacional porque es la delegada para formar parte de los convenios que el Estado de Guatemala ha ido suscribiendo y del cual, como parte del Estado de Guatemala, tenemos compromisos y la Secretaría contra la Corrupción va a ser una de las delegadas para velar por el estricto cumplimiento de esos convenios internacionales. Me refiero específicamente al Convenio de las Naciones Unidas contra la Corrupción y a la Convención Interamericana contra la Corrupción, de la cual Guatemala es parte y debemos de dar cumplimiento como Estado. Eso a nivel internacional. A nivel
nacional, la Secretaría va a ser enlace entre otras instituciones del Estado, y es de resaltar que somos enlace como Ministerio Público, especialmente en dos convenios: el convenio de buena gobernanza y el convenio anticorrupción, que el Estado de Guatemala en sus diversas instituciones ha ido firmando y que tenemos el compromiso. Y en relación a la pregunta directa que usted me planteaba, Joseph, efectivamente, a nivel interno, la Secretaría contra la Corrupción ha sido delegada por la Fiscal General para ser enlace técnico-administrativo de 6 fiscalías: la Fiscalía contra la Corrupción, la Fiscalía Especial contra la Impunidad, la Fiscalía de Delitos contra Lavado de Dinero u otros activos, la Fiscalía de Extinción de Dominio, la Fiscalía de Delitos Administrativos y la Fiscalía de Asuntos Internos. Bien, licenciado Casasola, es importante recargar que según estudios que precisamente presenta el CIEN y el cual usted estuvo a cargo y estuvo presentando, se mantiene una tendencia al alza en la efectividad de acuerdo a los resultados del programa de justicia criminal. Amplíenos un poco acerca de esta proyección, licenciado Casasola. Claro, con mucho gusto. Bueno, para la audiencia, tal vez que no está muy familiarizada con este término, pues lo que nosotros hacemos a través de la coalición por la seguridad ciudadana es dar un seguimiento a la atención que se le da a los casos que ingresan al Ministerio Público. Entonces nosotros construimos un indicador que al final consiste en hacer una relación entre la cantidad de casos que se atienden y la cantidad de casos que se reciben, más aquellos que están pendientes de atender. Entonces, si algo nosotros podemos apreciar en el caso del Ministerio Público es que cuando nosotros revisamos la eficiencia a nivel anual de la institución, es una eficiencia que supera el 100%. ¿Qué significa eso? Significa que ha tenido la capacidad, por ejemplo, en el 2019 tenemos una eficiencia del 134.3%. ¿Qué significa eso? Significa que en ese año, en el 2019, la cantidad de casos que salieron superó la cantidad de casos que ingresaron. Por eso es que tiene una eficiencia anual arriba del 100%, lo que eventualmente implica de que han sido capaces de reducir su mora fiscal acumulada. Y por ahí viene, por decirlo así, los siguientes pasos a seguir, no solo del Ministerio Público, sino del sistema de justicia criminal en sí. Y es que al final el gran desafío es tener estrategias para poder ir atendiendo estos casos que se quedan acumulados a lo largo del tiempo. Entonces, las mediciones que nosotros tenemos nos indican que los casos pendientes históricos, no solo de esta administración, sino a lo largo de la historia del Ministerio Público y los que pues les trasladaron a sus manos cuando se creó esta institución, ascienden alrededor de 1.000.000 de casos. Entonces, sí es importante preservar este desempeño, porque a medida de que la eficiencia anual supera el 100%, significa que están empezando a reducir esta mora histórica que se tiene en la institución y que se necesita un desempeño a un ritmo inclusive que siga creciendo para reducir esta famosa mora fiscal, que como sabemos es un desafío no solo para el Ministerio Público, sino para el sistema de justicia criminal en Guatemala. Otro de los puntos importantes a resaltar en este tercer informe, licenciado Estuardo, yo lo veo también como un logro prácticamente histórico, y es la cobertura que va a tener, que tiene ya el Ministerio Público, porque se contaba con que antes la población en el interior del país no tenía dónde ir a poner la denuncia. Muchas veces las personas también por esta cultura de denuncia, si no tienen dónde poner la denuncia cerca, pues ya echarse el viaje del interior a la capital y darle ese seguimiento. También el trabajo del Ministerio Público pues se lleva más engorroso, más costoso además por el tema de la accesibilidad a los lugares. Ese logro histórico de tener cobertura al 100%, ¿cómo se va a ver traducido a la población en general, a la población que carecía de esta cobertura y que ahora la puede obtener, licenciado Estuardo? Gracias por la pregunta, Joseph. Sí, efectivamente, palpable. La cobertura nacional es uno de los grandes logros, es un hito histórico de esta administración. En números, al inicio de la administración de la doctora María Consuelo Porras Argueta,
El Ministerio Público, como parte del Estado, tenía una deuda con la población. Únicamente había una cobertura en 64 municipios. Esto implica un 16% del territorio nacional. Con la creación de 273 agencias en municipio, que se logra la cobertura de los 340 municipios, o sea, el 100% del territorio nacional, esto creo yo que es un hecho histórico. Pero aparte de y en relación a su pregunta, aparte de que esto se va a traducir en un acceso a la justicia y que el acceso a la justicia debe de traducirse como un rechazo a la impunidad, que también va a implicar el tema económico, porque las poblaciones, lógicamente, al tener un acceso territorial más inmediato, va a reducir los costos que debía de hacer las personas para ir a plantear sus denuncias. Aparte de eso, del tema de acceso a la justicia, del tema económico, de la cercanía, que eso es lógico que va a traer un gran beneficio para la población. Ya no de las aldeas, de los caseríos, del área rural, ya no tienen que acudir únicamente a las cabeceras departamentales o algunos otros municipios que tenían fiscalías municipales, sino ahora en su propia población van a tener esa puerta de ingreso a plantear sus denuncias. Pero aparte de eso, Joseph, y yo creo que esto es importante que lo podamos resaltar, aparte de esos temas que son importantes, la cobertura nacional, la presencia del Ministerio Público es un tema relevante para el sistema de justicia penal en Guatemala. ¿Por qué? Porque ahora va a cambiar la dinámica del tratamiento que van a tener las denuncias que se van a plantear en el Ministerio Público. La lógica de persecución penal que conlleva la creación de estas fiscalías implica que ahora las agencias en municipios van a conocer de los delitos menos graves de conformidad a la legislación que está vigente. Y entonces, esto, que representa un 60% del catálogo de delitos que contempla el Código Penal, lo van a conocer las agencias en municipios. Y entonces, a la inversa, las fiscalías distritales y fiscalías municipales se van a poder encargar del tratamiento, del diligenciamiento fiscal, de la persecución penal de los delitos más graves. Y esto cambia el sistema de justicia penal, porque entonces va a haber una verdadera atención hacia los delitos y las denuncias que plantean las personas. Este cambio de paradigma va a ir amarrado con que cada juzgado de paz de los municipios del país deben de ahora comenzar con la implementación de los procesos de delitos menos graves, y eso también va a implicar que se desfogue el trabajo de los juzgados de primera instancia penal que están casi en las cabeceras departamentales y en municipios más importantes. Y todo esto es un cambio de paradigma en el sistema de justicia penal que lógicamente se va a traducir en justicia y se va a traducir en la sanción que deben tener aquellas personas que violenten la ley. Parte de esos cambios y esa cobertura que va a tener también va a representar para el Ministerio Público, pues obviamente, más trabajo, más capacitación, más fortalecimiento institucional, y es un gran reto. Además, licenciado Casasola, ¿por qué es importante la tecnificación? ¿Por qué es importante el fortalecimiento institucional en este tipo de logros y en este tipo de avances de cobertura? Y como bien lo mencionaba el licenciado Estuardo, en este cambio de paradigmas. Totalmente de acuerdo. Creo que se está dando un primer paso, sin embargo es un paso que debe ser sostenido, que va por lo que promueve primero, que es una especialización o una capacidad de focalización por parte del Ministerio Público, de los investigadores, y eventualmente el ir depurando las conexiones que existen entre el Ministerio Público, su labor con otras instituciones que participan dentro de la provisión de justicia. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de un Instituto Nacional de Ciencias Forenses, por ejemplo, que es un brazo que apoya a hacer muchos análisis de periciales, que a la vez va a requerir una lógica que se conecte. Y acá un poco resaltando también, como lo decía Joseph, la importancia de la capacitación, de la tecnificación, de que no solo sea una cobertura a nivel territorial, sino que las agencias puedan estar en línea, puedan tener un traslado eficiente de información, un sistema informático robusto que permita interconectar las investigaciones para que fluyan, para que se coordinen, para que se retroalimenten en vivo, por decirlo así.
es muy importante pensar en el resto de instituciones que participan, porque también van a requerir una lógica parecida, una lógica donde se vean en la capacidad de atender, uno, las necesidades que pueda tener el Ministerio Público como análisis periciales en INACIF, dos, una vez se concluyan las investigaciones, la capacidad que va a tener todos los órganos de primera instancia para poder atender esos casos, un instituto de la defensa pública penal para poder venir y dar seguimiento a aquellos acusados que no puedan costarse un abogado. En sí, empezamos a darnos cuenta que tenemos un sistema en donde una cobertura 100% territorial no es el paso final, es un primer paso en el cual otras instituciones necesitan irse moviendo, necesitan irse alineando, donde el uso de la tecnología es clave para poder abaratar costos, para poder ser más eficientes en muchas diligencias que pueden hacerse de manera virtual y que requieren capacitación. Y por último, también va a requerir un esfuerzo financiero. Y creo que eso es muy importante dejarlo claro, que al final todos estos pasos de mejora también son pasos que van a requerir una apuesta más agresiva en los recursos al sistema de justicia en general, porque al final, si nosotros queremos un sistema de justicia más certero, más alineado a lo que ocurre en el primer mundo, usualmente se dice, pues también nos va a tocar tener ese pago, ¿verdad? Necesitamos asegurarnos de que tener cobertura, tener capacitación, tener una remuneración basada en resultados para todos los diferentes actores, implica costos, implica a nivel de país que cada vez que se discute el presupuesto se haga una profunda revisión de prioridades y se pueda empezar a dar cuenta de que esto es un esfuerzo sostenido en el tiempo, que hay que hacer bien los cálculos para ver en qué grado vamos a irlos absorbiendo como país. Bien, tocó un tema muy importante, licenciado Casasola, y es que todos estos avances, la cobertura que se tiene en el Ministerio Público se hace con el mismo presupuesto de años anteriores. Esta visión que se tiene, como bien lo mencionaba el licenciado Casasola, es un esfuerzo bastante grande y como para todo, en todo proyecto, en toda institución, hasta en el hogar, todos nos vamos a basar en un presupuesto. ¿Cómo está actualmente esa visión que tiene el Ministerio Público para poderle dar seguimiento a todos estos proyectos tan bonitos y tan visionarios y de beneficio para la población, licenciado Estuardo? Sí, gracias, Joseph. Totalmente de acuerdo con lo que ya planteaba el licenciado Casasola. Esto es un primer paso muy importante y que, como efectivamente usted lo dice, en el caso del Ministerio Público ampliamos la cobertura 100% con el mismo presupuesto que hemos tenido en años anteriores en el Ministerio Público. Y efectivamente, como lo planteaba, a nivel institucional hicimos ahora un avance cuantitativo de cobertura, pero a la par también estamos teniendo un avance cualitativo en esa cobertura. Y ahí viene lo que muy bien decía el licenciado Casasola, el tema de la capacitación, el tema de la tecnificación, el tema que debemos de ir impulsando en las agencias y municipios que hemos creado, y esto va amarrado con un tema de que en el aspecto cualitativo, el Ministerio Público en vanguardia a nivel centroamericano, estamos en el proceso de certificación a través de la certificación de calidad ISO 9001-2015, para que estas agencias y municipios puedan ir teniendo esa calidad de gestión fiscal que se debe desarrollar. Aunado a lo que usted también decía, Joseph, efectivamente el tema de la cobertura es solo uno de los grandes logros que el Ministerio Público ha realizado en esta gestión. A la par tenemos otra serie de proyectos que con el mismo presupuesto se han ido desarrollando. La creación de otras fiscalías especiales, especializadas, la creación de proyectos de atención a grupos vulnerables, como por ejemplo el MAIJU, que es hacia la atención de adolescentes en conflicto con la ley penal, el tema del MAIMI, que va atención hacia mujeres que puedan sufrir maltrato, el proyecto de el nuevo cambio del modelo de atención, persecución penal fiscal, que le hemos denominado EJIC. Todos estos grandes proyectos que hemos desarrollado con el mismo presupuesto van en un enfoque directo y congruente con el tema de la cobertura y que lógicamente va a influir en la mejora de la atención del Ministerio Público en la persecución y acusación penal.
Licenciado Casasola, el tema de la atención a la víctima es súper importante y es el último punto de este primer bloque que muy bien lo mencionaba el licenciado Estuardo. Más cobertura, nuevos proyectos y teniendo en cuenta que tenemos más cobertura, pues obviamente van a haber más denuncias y eso nos lleva a más víctimas de este tipo de denuncias y de delitos. Tener este tipo de proyectos, ¿cómo se va a ver beneficiado? ¿Cómo lo ve traducido al final el guatemalteco que está viendo este programa? Bueno, al final este tipo de mecanismos lo que buscan es reducir algo que se llama la revictimización, es decir, ofrecer condiciones a las víctimas de un delito para que puedan confiar, acercarse a una institución y una vez se acerca, se activan una serie como de alarmas, procedimientos que permiten que la persona sea guiada, la persona pueda tener en todo momento esa certeza de que es atendida, de que no está siendo vulnerable, de que va a tener alguna atención que busca también resolver las causas raíz de su desafío. Entonces, esto inicia con la confianza. Creo que al final, cuando hablamos de temas de justicia, cuando hablamos de temas de denuncia, la clave es la confianza que se pueda desarrollar a nivel institucional. Y aquí es muy clave la comunicación, cómo vamos modelando las expectativas, las percepciones que se tiene acerca del sistema de justicia y en el caso de la atención a la víctima, cómo se logran inclusive atender las causas raíz, que al final sabemos que muchos de los temores a denunciar no es únicamente porque tal vez existe una percepción de que no va a haber respuesta, sino también porque hay una dependencia económica hacia el victimario, ¿verdad? Entonces, la manera de ir rompiendo ese círculo vicioso es también que dentro de esta respuesta institucional a la denuncia no solo exista una certeza de castigo, sino existe un proceso de acompañamiento a las víctimas para que puedan ser empoderadas, para que puedan, conforme pues presentan su denuncia y ser atendidas, también tener opciones y alternativas para salir de esos focos donde están completamente expuestos a posibles vulnerabilidades. Y precisamente después del corte vamos con acierto o desacierto para hablar sobre la falta, para hablar sobre la promoción o para hablar de cómo estamos en cuanto al tema de la cultura de denuncia en el guatemalteco. Yo creo que es un tema bastante también interno, bastante cultural. Vamos a ir al primer corte de la noche y regresamos con este cierre del programa Cultura de Denuncia y otros dos temas muy importantes. Acierto o desacierto. Continuamos en este análisis sobre el tercer informe del Ministerio Público que nos da la señora Fiscal General Consuelo Porras. Nos acompaña el secretario de Anticorrupción, Estuardo López, y también nos acompaña el licenciado David Casasola. Vamos con el segmento acierto o desacierto, y es que también en este informe se presentó que ahora va a haber un esfuerzo en conjunto de diferentes instituciones del Estado como para darle más fortaleza a la denuncia. Esta interinstitucionalidad como herramienta anticorrupción, sabiendo todos los protocolos, teniendo en cuenta toda la burocracia que existe actualmente en cada una de las instituciones, no se libra ninguna al final. ¿Sería un acierto o un desacierto? ¿Cómo lo ven ustedes? Inicio con el licenciado Casasola. Acierto, creo que al final se logra una fluidez en los casos, en los procesos, en la comunicación y se evitan trabas que usualmente congelan muchos movimientos de casos al estar alineadas las instituciones. En este acuerdo que se hace con las instituciones, con Contraloría, con Superintendencia de Administración Tributaria, con la PGN, Ministerio Público y otros elementos y otros institutos que son primordiales para el término de eje de justicia. Licenciado, sabiendo que todas estas instituciones tienen su propia burocracia, al final, ¿un acierto o un desacierto tener esta interinstitucionalidad en el tema anticorrupción? Un acierto, Joseph. Las instituciones, el Ministerio Público al final no es la única parte del sistema de justicia, es parte de un sistema y entonces es un acierto conjugar el trabajo de todas las instituciones para que haya una verdadera integralidad en el tratamiento de las denuncias y de los procesos penales. Con la siguiente pregunta, acierto de acierto, muy rápido, el fortalecimiento técnico de las diferentes fiscalías, las fiscalías municipales y entre las otras que mencionaban durante la entrevista.
ha incidido en una mayor capacidad, puede incidir en una mayor capacidad del Ministerio Público en resolución de casos para el tema del estudio que bien mencionaba el licenciado Casasola. Licenciado Casasola, ¿sería un acierto o un desacierto pensar esto? Bueno, es un acierto, porque al final el recurso humano más relevante es la capacidad investigativa que tenga el Ministerio Público, así que yo diría que es un acierto. Licenciado Estuardo, misma pregunta, ¿un acierto o un desacierto pensar que estas capacitaciones técnicas que ha tenido las diferentes fiscalías puedan llegar a aumentar el tema de la deuda o la mora judicial? Un acierto, siempre el fortalecer técnicamente, académicamente al personal, que es el recurso más valioso de una institución, siempre es algo positivo y lógicamente a mayor capacidad del personal esto va a incidir en una mejora del trabajo, y en el caso específico del Ministerio Público esto va a implicar esa reducción de la mora fiscal y una mejor atención con calidad y con efectividad. Y por último, el tema, pues yo creo que el tema más complejo, porque no solo tienen que ver el Ministerio Público y todas las instituciones, sino es algo a nivel cultural, y es el tema de la denuncia, que el guatemalteco se sienta cómodo, se sienta seguro y se sienta a modo capacitado también de realizar esta denuncia, porque históricamente hemos visto que el guatemalteco no pone denuncia, le roban y no pone denuncia, le lo asaltan, lo golpean, hay violaciones, de todo pasa acá en Guatemala, y el guatemalteco no tiene esa cultura de denuncia, porque pareciera que la víctima, en este caso, puede volver a revictimizarse con una denuncia, porque al parecer el guatemalteco no se siente seguro de realizar una denuncia por cualquiera de los delitos antes mencionados. ¿Cómo podríamos plantear que fuera un cambio de paradigmas también en una cultura de denuncia a nivel nacional? Ya tenemos la cobertura, sí, pero ¿se acercarán los guatemaltecos a denunciar como se espera o va a seguir este tipo de miedo a la denuncia? ¿Pensar esto sería un acierto o un desacierto, licenciado Casasola? Bueno, un acierto enfocándolo en el punto de vista de que es la vía, denunciar es la vía. Justicia por la propia mano y métodos alternativos creo que nos llevarían a retroceder, así que creo que ganar confianza es la vía para que la denuncia sea la manera de proveer justicia. Licenciado Estuardo, el tema de la cultura de denuncia como tal y el hecho de tener más lugares de denunciar, pero no tenemos una cultura al final de denuncia, ¿acierto o un desacierto? Un acierto. El plantear de denuncias, como usted muy bien lo dijo, en primer lugar pasa por un tema cultural, pero está basado esta cultura en la confianza que se debe de tener la población hacia sus instituciones. La cobertura nacional, por ejemplo, es un tema que va a afianzar esa cultura de denuncia por el acceso más directo al territorio que tienen las agencias, pero también agregado a eso, y por la rapidez del tiempo, Joseph, el Ministerio Público, a la par del tema de la presencia física en los ministerios, en los diferentes municipios, también el Ministerio Público ha ido implementando otros mecanismos, la página web del Ministerio Público, una app móvil para presentar denuncias y las sedes propias. Todo eso va amarrado para ir creando una verdadera cultura de denuncia. Bien, le agradezco mucho a ambos licenciados el haber estado esta noche con nosotros. Muchas gracias a ambos y también muchas gracias a usted por haber estado estos 30 minutos conversando con nosotros y esperamos haberle aclarado algunos de los temas importantes que se tocaron esta semana en los logros anunciados y presentados por la fiscal general en cuanto al tema de la cultura de denuncia. Ya sabe, ahora tiene más cobertura, usted va a tener más herramientas y sobre todo que puede tener esa confianza de denunciar que el Ministerio Público está tratando de demostrarle y está tratando de trasladarle a usted como ciudadano. Muy buenas noches a todos, nos vemos el próximo jueves en punto de las 10:30 para otro En Contraste.